igual en este minutito que nos queda, de los que nos están viendo, que hasta el momento ya van 80 personas, me gustaría también que nos pudieran decir qué temas les gustaría que viéramos también próximamente en los siguientes seminarios, sobre qué especialidad, si algún tema en específico, para que también nosotros podamos ver qué temas de interés podemos ir lanzando las siguientes semanas para ustedes, de acuerdo a los que tengan. Ese sí en el chat, si me apoyan. Perfecto. Ya estamos transmitiendo también en Facebook y en un minuto ya tenemos ahí 37 conectados. De este lado 90. Entonces, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias igual por su tiempo y realmente para agradecerles su puntualidad, iremos iniciando. De todas maneras, si tienen conocidos que quisieran ver posteriormente estas reuniones, las dejamos grabadas tanto en nuestro Facebook del Hospital Puebla, tanto en nuestra página de internet, en un apartado alojado que posteriormente les escribo en el chat para que puedan tenerlo guardado siempre que gusten, pero es un apartado que dice seminarios en la página para que igual puedan compartirlos si saben de alguien que les sería de utilidad la información que vayamos dando por aquí. Entonces, antes que nada, me gustaría presentarles esta vez a los especialistas que estarán acompañándonos en esta sesión, la cual vamos a tratar diabetes y qué nutrición o qué alimentos deberán consumir en estos pacientes, ¿no? Con este padecimiento. Entonces, para ello, nos acompaña por una parte el doctor Martín Vega Simont. Él es médico internista, quien forma parte de nuestra comunidad médica y podrá hablarnos desde el ámbito un poquito más clínico sobre este padecimiento, ya que su experiencia en el tema pues, es muy amplia. Trata a muchos pacientes con este diagnóstico. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Sé que anda como loco corriendo, pero muchísimas gracias por brindarnos esta hora aquí con personas interesadas en el tema. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de podernos escuchar. Muchas gracias. Y por otra parte, tenemos, y le damos muchísimo también la bienvenida, a la maestra Ana Gabriela Vega Flores. Ella es nutrióloga de profesión con maestría en nutrición clínica y más de 8 años también de experiencia con pacientes con diabetes. Entonces también nos podrá dar un panorama amplio en el ámbito de la alimentación. Entonces muchísimas gracias también por aquí. Igual, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio pues, con la gente que quiere aprender, con la gente que está interesada en estos temas de actualidad y pues ojalá podamos aportar algo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues doctor, le cedemos la palabra para que pueda comenzar. Ya tengo habilitado para que pueda compartir pantalla. Sí. A ver, tengo aquí mi presentación. Compartir pantalla. Bueno, antes que nada, vuelvo a dar las gracias a todo el mundo. Siempre compartir los conocimientos sobre diabetes es algo que pues es fascinante porque siempre necesitamos mucha información al respecto. Y bueno, quiero recordarles que el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre, está instituido a nivel mundial. En cuanto a la epidemiología mundial, pues los pronósticos han cambiado mucho. En el año 2015 llegamos a 371 millones de afectados por diabetes y para el año 2021 se calcula que serán 450 millones. En México se estima que en la actualidad existen de 8 a 10 millones de diabéticos. Este problema
se vuelve todavía mayor porque en nuestro país una tercera parte de los diabéticos no saben que tienen diabetes. El mapa nacional, solo como para tener una idea, pues muestra que el país tiene como que algunas diferencias en cuanto a la prevalencia de diabetes, y siempre se va incrementando hacia el norte del país. Aquí en Puebla, pues tenemos una prevalencia de entre 8 y 9% de la población. En todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que no existe un solo país que no tenga pacientes con diabetes. Prácticamente todo el mundo tiene pacientes diabéticos. Pues México es un país de mucho color, de mucho sabor, que tiene una gran variedad de alimentos. Hasta tenemos el Día Mundial de la Comida Nacional, que además es muy rica. El único inconveniente es que se acompaña casi siempre con bebidas azucaradas. Y ese finalmente es un gran inconveniente, porque pues, digamos que la comida no es tanto el problema, sino lo que representan las bebidas. Esta gráfica me gusta mucho y la presento siempre porque desde el 2006 en Sanud no ha cambiado, seguimos con la misma estadística. Ustedes pueden ver las diferentes instituciones de salud, la Secretaría, el IMSS, el ISSSTE, el seguros privados, perdón, otros, y al final quisiera que se concentren en ver solo esta parte del gráfico, en donde podemos ver, de acuerdo a la hemoglobina glucosilada de los pacientes, su nivel de control. Solo el 19.6% de la población se encuentra en niveles menores del 7% de hemoglobina glucosilada. En rojo vemos un 40% que está con mal control. Y todavía en gris vemos otro paciente, otro 40% que está en muy mal control. ¿Esto qué quiere decir? Que el 80% de la población con diabetes en México están descontrolados. Solo el 19% está en meta. Y pues esto definitivamente a cualquiera le pone los pelos de punta. Muy bien, entonces, la diabetes viene acompañada de lo que conocemos todos como el síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular isquémica, obesidad, y todo en su conjunto pues nos lleva a complicaciones crónicas. En esta gráfica quisiera que se fijen ustedes en la línea azul oscuro, y con esta quiero representar que el paciente con diabetes mellitus tipo 2, que es por lo regular la diabetes del adulto, toda su vida tiene resistencia a la insulina, toda su vida. Y en azul claro podemos ver la evolución de su propia insulina, como al principio aumentan los niveles y después sufre un descenso, un desnivel que llegando a los, digamos, 7, 10 años de tener diabetes, los niveles de insulina prácticamente han descendido a tal grado que el paciente eventualmente va a necesitar insulina en su tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Digo, dado que esto a veces resulta un poco complicado. Miren, desde el año 2010, la Asociación Americana de Diabetes estableció las categorías para el diagnóstico. Y entonces quisiera que se concentren en esta primera rubro que habla de lo normal. Bueno, una glucosa normal es menor de 100 en ayuno. Una glucosa 2 horas después de un alimento es normal si está abajo de 140. Y la hemoglobina glucosilada es normal siempre y cuando esté menor a 5.6. Prediabetes o intolerancia a la glucosa, si mi glucosa de ayuno está entre 100 y 125. Si mi glucosa 2 horas después del alimento está entre 140 y 199.
y si mi hemoglobina glucosilada está entre 5.7 y 6.4. Esto quiere decir que voy camino a la diabetes. ¿Cómo hago diagnóstico definitivo de diabetes? Bueno, si mi glucosa de ayuno, por lo menos en 2 ocasiones, está por arriba de 126. Y si yo a cualquier hora del día tengo una glucosa mayor de 200. Y finalmente, si la hemoglobina glucosilada es mayor a 6.5%. Se pueden hacer combinaciones, porque alguien puede, el día previo, como le hacen mucha gente que va a las instituciones de salud, el día previo no comen o comen muy poquito y tienen glucosa de ayuno de 90. Pero si yo tengo una lectura de más de 6.5 de hemoglobina glucosilada, este paciente tiene diabetes, aunque su glucosa de ayuno no haya rebasado de 100. Y así podemos buscar la forma de llegar a un diagnóstico. El seguimiento del paciente diabético es con hemoglobina glucosilada y no con glucosas de ayuno. Tenemos que hacer glucosas de ayuno para saber el verdadero control del paciente. ¿Qué se requiere para un tratamiento adecuado? Pues se requiere un grupo multidisciplinario que incluya nutrición, un educador en diabetes, oftalmología, nefrología, angiología, rehabilitación e ir al dentista. O sea, se requiere de todos estos especialistas para que el paciente lleve un mejor control. El automonitoreo es algo fundamental. El paciente tiene que aprender a medirse la glucosa. Tiene que hacer ejercicio como parte del tratamiento. ¿Y cuáles son los beneficios del ejercicio? Pues son variados, muchísimos. Mejora la circulación, baja el colesterol, mantiene o disminuye el peso corporal, la persona duerme mejor si hace ejercicio, se alivia el estrés, mejora el estado de ánimo. El tratamiento farmacológico, pues miren, el tratamiento farmacológico hoy, mejor que nunca, tiene un sinfín de medicamentos con los que podemos ayudar al paciente en todo momento de su enfermedad, al año, a los 2 años, a los 5, a los 30. El tratamiento varía mucho y hoy, más que nunca, tenemos muchos medicamentos para el tratamiento de la diabetes. También tenemos insulinas. Esta es la fotografía del doctor Banting. Siempre me gusta darle digamos, el beneficio de lo que ellos hicieron, porque muchas veces no sabemos reconocer. El doctor Banting es el descubridor de la insulina, y hoy tenemos insulina ultra rápida, rápida, intermedia, lenta, ultra lenta. Hay por ahí una insulina inhalada y hay mezclas diferentes de insulinas, y podemos usar fármacos tomados con insulinas. En conclusión, lo que hace falta hoy día es información sobre la diabetes. El paciente tiene que estar muy bien informado, se tiene que convertir en un experto en diabetes, la familia se tiene que convertir en un experto, porque los hijos de un diabético son los posibles diabéticos del futuro. Pues yo quisiera dejar hasta aquí mi presentación para dar paso a lo que es la nutrición en la diabetes. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ahí en algunos puntos que tocó, sí, contestó algunas de las preguntillas que teníamos, que era cómo poder detectar, por ejemplo, ¿no? Que tengo diabetes. Entonces, esa partecita ya fue resuelta. Entonces, pasamos por aquí con la maestra Ana Gabriela. Si me apoyas con compartir pantalla. Sí, claro que sí. A ver. Me parece que ahí está, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Pues bueno, básicamente nosotros como parte de la nutrición, pues tenemos un fuerte
objetivo y más bien es ir en contra de los mitos y las creencias que ahora hay en cualquier lugar y que se pueden encontrar en cualquier momento por internet. Tenemos que ir en contra de todo eso para nosotros también poder dar recomendaciones basadas en evidencia científica. Esto es básicamente lo que estamos buscando hacer como parte del tratamiento de la nutrición. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos principales de la terapia nutricia? Pues nosotros vamos a buscar mantener principalmente los niveles de glucosa en sangre dentro de los rangos aceptables, los rangos que ya nos estaba platicando el doctor, que son los aceptables para la Asociación Americana de Diabetes. Reducir los riesgos de aparición de enfermedad cardíaca, que está muy relacionada también a todo lo que es la enfermedad como tal de la diabetes, y mejorar, por supuesto, la calidad de vida del paciente, sea cual sea el tratamiento que esté tomando. Entonces, pues principalmente vamos a controlar la hiperglucemia, que es una de las características principales de la enfermedad. Entonces, la hiperglucemia me va a generar aumento de la grasa corporal, disminución de la masa muscular conocida como sarcopenia, aumento del apetito, menor cantidad de insulina por parte del páncreas y un metabolismo lento. Todo esto se va dando con el tiempo al momento de aumentar el consumo energético, principalmente hablando de hidratos de carbono, que son todo lo que son cereales, específicamente harinas y azúcares, y lípidos, así como también pues, el aumento del sedentarismo. Actualmente somos personas que hacemos muy poca actividad física por las facilidades que tenemos en estas épocas. Bueno, tenemos también disminución del gasto energético, justamente porque ya no hacemos ejercicio, ya no caminamos, ya no subimos escaleras, etcétera. Y pues bueno, con esto viene también una disminución del metabolismo basal. ¿Cuáles son las consecuencias? Y yo hablo mucho de consecuencias modificables con la terapia nutricia, porque son consecuencias que se pueden evitar o que una vez que están empezando a desarrollarse, puede darse marcha atrás. Entre esto está el aumento de la adiposidad central, la grasa que está en la parte central del cuerpo, y que esto aumenta la resistencia a la insulina. La segunda sería el mayor riesgo de desarrollar ya como tal diabetes, hablando de un paciente prediabético o de hígado graso, y de enfermedades también del corazón, problemas con las articulaciones por el peso que está cargando de todo el paciente, mayor riesgo a fracturas por caída o por disminución de la masa muscular y menor cantidad de músculo, que esto afecta principalmente el equilibrio y la velocidad de movimiento. Entonces, se ha visto que la terapia nutricia llega a ayudar en gran medida a la disminución de la hemoglobina glucosilada, que es justamente el parámetro que es el que vamos a medir para saber si el paciente está bien controlado o no. Se puede llevar a cabo una terapia nutricia de 6 meses o hasta de 12 meses para poder alcanzar una reducción de 1.5% de la hemoglobina glucosilada. Esto dependiendo mucho también del apego del paciente al tratamiento y del tratamiento individualizado que se le dé a cada uno de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la terapia nutricia con un paciente diabético? Es principalmente un cambio de hábitos de alimentación. Y esto es básico porque el cambio de hábitos de alimentación se va a quedar para toda la vida. Esto no es un tratamiento express, no es un tratamiento de unos meses, es algo que va a generar un cambio positivo a largo plazo. ¿De qué depende? Depende obviamente de la edad, del estilo de vida, del grado de estrés que maneje el paciente en su día a día y de la terapia farmacológica que le haya indicado el médico. ¿Qué estamos buscando con esto? Punto número 1, casi siempre los pacientes con diabetes están o van de la mano con obesidad, sobrepeso u obesidad. Entonces sí buscamos la pérdida de peso. Punto número 2, el control de la glucosa, que eso sí es parte de las metas a corto plazo, y la mejora de dislipidemias. Como son pacientes que normalmente suelen cursar con sobrepeso u obesidad, también suelen tener colesterol y triglicéridos altos. Entonces, ¿qué buscamos? Disminuir bebidas azucaradas, el consumo de los cereales como las tortillas, los antojitos, todo aquello que está hecho con masa, el pan de dulce, el arroz y las pastas, que es básico de la alimentación del mexicano. Y bueno, evitar el sedentarismo con actividad física aeróbica progresiva y actividad anaeróbica después de cierto tiempo.
Esto es como el panorama general de las bebidas azucaradas en México. En México, bueno, 7 de cada 10 niños ya los vemos tomando refresco. Hemos visto, yo creo que todos en algún momento, hasta bebés con el biberón lleno de Coca-Cola. Entonces, pues bueno, esta es una de las partes más importantes porque todo mexicano come con coca en algún momento de un mes, de una semana, de 15 días. Entonces, esto también, pues tenemos que empezar a ver cómo se llega a cambiar. Ahora, hablando de los cereales, este es un punto muy importante que los pacientes tienen que aprender a mejorar o a disminuir en cierto punto el consumo. Son hidratos de carbono que se convierten en el cuerpo en azúcar. Cada hidrato de carbono me da 15 gramos de azúcar. Si nosotros juntamos 5 tortillas por comida, que es lo aproximado o el promedio de lo que la gente come, estamos comiendo 75 gramos de azúcar únicamente de la tortilla. Si hablamos aparte de que comen arroz, de que comen pasta y que aparte fue una sopita de papa y un vaso de refresco, pues estamos hablando de una cantidad de azúcar tremenda, impresionante. ¿Cómo buscamos la disminución de peso? Pues bueno, buscamos principalmente disminuir las kilocalorías diarias, sin que esto signifique disminuir la cantidad de comida que come el paciente. El paciente no tiene por qué quedarse con hambre. Una dieta en donde el paciente tiene hambre es una dieta mal hecha. Ahora, disminución de alimentos fritos, capeados o empanizados. Estos alimentos sí se tienen que disminuir para poder disminuir también los niveles de colesterol o los niveles de triglicéridos. Y aumento en el consumo de fibra. Por supuesto, mayor consumo de agua. La disminución de peso siempre tiene que ir en conjunto con actividad física. De esto sí, no nos podemos esconder. La disminución de peso tiene que ir siempre acompañada de por lo menos de 15 a 20 minutos de actividad física por día. Se recomiendan 45 minutos de actividad física, pero el paciente tiene que aprender también a ir haciendo actividad física de acuerdo a la capacidad que su cuerpo tiene. Esto mejora siempre, bueno, muchas veces me preguntan, pues es que ¿cuánto debo de pesar? No es tanto el cuánto en kilogramos, más bien que logremos por lo menos el 10% de su peso inicial. Cada quien haga su cuenta de lo que pesa ahorita, únicamente se les pediría como objetivo principal bajar el 10% de ese peso. Ya no es una meta imposible, se convierte en una meta bastante accesible y que se pueda alcanzar en un corto tiempo. La dieta mediterránea es la que mejor nos está resultando en estos momentos para tener un control de la pérdida de peso, de las enfermedades cardiovasculares que están muy relacionadas con la diabetes, entre ellas la hipertensión arterial y también para disminuir de peso. Se basa básicamente en altas cantidades de fibra, mucha verdura y mucha fruta, bueno, mucha fruta entre comillas, ácidos grasos omega 3 y omega 6 que se encuentran en los pescados o en los aceites vegetales, carnes blancas, pescado por lo menos 2 veces a la semana, oleaginosas, lo que son cacahuates, almendras, nueces y semillas diario y bajas cantidades de sodio. Así es como se deben de ver nuestros platos de comida, tanto de desayuno, comida y cena. La mayoría tiene que ser de verdura. Un cuartito del plato de proteína de origen animal y de preferencia de carnes blancas. Y un cuarto de granos integrales, de cereales integrales. Entonces, hay que aumentar el consumo de pescados de agua fría como el salmón, pollo sin piel, claras de huevo, e ir disminuyendo poco a poco el consumo de las carnes rojas, carnes de cerdo, camarones y langosta y el huevo entero. Entre las grasas que vamos a estar consumiendo grasas vegetales, aceite de olivo crudo, aguacate, oleaginosas, pescados como el arenque, sardinas, atún blanco, salmón y la trucha del lago son de aquellos que nos van a estar dando aceites de mayor cantidad. En otro apartado muy chiquito está también el consumo de vino tinto, que está recomendado dentro de la dieta mediterránea. Sin embargo, se tiene que ver que el paciente, la patología que tiene, no esté interferido también con esta indicación que nosotros podríamos dar. Pues sería valorar más bien los pros y los contras del consumo del alcohol. Entonces,
La dieta, importante, no va a ser la misma siempre que la que tenemos en la primera consulta, porque va a depender todo de qué tanto baje de peso el paciente, qué tanto se modifiquen los bioquímicos, qué tanto se adapte el paciente a la dieta, si le gusta o no le gusta, si hay algo que podamos modificar, objetivos secundarios que estemos buscando y la modificación de los medicamentos, que también se va modificando conforme la enfermedad avanza, disminuye o retrocede. Entonces, bueno, la actividad física también es importante y es básicamente el tratamiento que se le da a nuestros pacientes con diabetes. Excelente, muchísimas gracias. De igual forma, creo que el panorama fue muy amplio para que pudiéramos abarcar varios puntos de dudas que llegamos a tener, ¿no? Como esas dudas existenciales de qué poder hacer, que no es muy difícil, no lo voy a lograr, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ambos por su presentación. Y ahora sí pasamos a esta sección de preguntas y respuestas, que estoy viendo que hay algunas por aquí en chat, que hay algunas también que ya nos apoyó ahí en responder el doctor de forma escrita, y hay otras que tenemos que nos han hecho en redes. Entonces, me gustaría comenzar con usted, doctor. Nos preguntaban, ¿cuáles son los tipos de diabetes que existen? ¿En qué edades son más frecuentes y cuáles serían sus diferencias principales? Nada, le voy a pedir que me apoye con su audio, doc, por favor. Sí, los tipos de diabetes son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. Existe un rubro que conocemos como diabetes intermedia y tenemos la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 básicamente se presenta en personas jóvenes. Sin embargo, hemos tenido adultos que pueden desarrollar también diabetes tipo 1. Lo más común, en el 95% de los casos, es que se trate de niños y por lo regular estos niños requieren de tratamiento con insulina. La diabetes tipo 2 ahora sí que representa el 95% de la diabetes del adulto. Y esta es una diabetes que inicialmente se puede controlar con hipoglucemiantes orales. Eventualmente los pacientes van a requerir insulina pasados sobre todo los 10 años de tener diabetes. La diabetes intermedia, pues como su nombre lo indica, es una diabetes que aparece en adultos jóvenes. Jóvenes quiero decir entre los 20 y los 30 años de edad, que inician como una diabetes tipo 2, pero que en muy corto tiempo, casi 1 o 2 años, terminan siendo requirientes de insulina y entonces se comportan como diabetes tipo 1. Esta es cada vez más frecuente y, bueno, finalmente se puede hacer un diagnóstico correcto. La diabetes del embarazo es una diabetes o gestacional que solo aparece durante el embarazo y se debe buscar intencionalmente a partir de la semana 27-28 del embarazo para estar seguros que no la están desarrollando. Hasta ahí, yo diría. Excelente, doctor. Muchas gracias. Creo que se resuelve bastante bien. Y continúo con usted con una siguiente, que son dos que podría yo unir en una misma. Nos preguntaban, ¿en cuánto tiempo deja de funcionar las pastillas? Y tenemos que continuar con la insulina. ¿Y qué insulina se debe usar como primera elección? Bueno, hay que recordar que cada paciente es distinto y en cada caso tendremos una opción diferente. Los estudios que se hicieron en Inglaterra hace ya pues prácticamente 30 años, que es el famoso estudio UKPDS, por sus siglas en inglés. Este estudio demostró que la reserva de páncreas de insulina se termina aproximadamente entre 8 y 10 años a partir del diagnóstico. Entonces, tenemos estos años para controlar al paciente con pastillas. Después va a ser muy difícil controlarlo exclusivamente con pastillas
y tendremos que iniciar con insulina. Por lo regular, si es una persona de la tercera edad, casi siempre ya tienen una vida más tranquila, ya no andan corriendo y entonces podemos usar insulinas lentas. Si son pacientes que están en plena etapa productiva, posiblemente puedan requerir de insulina intermedia. Algunos pacientes que no se controlan con intermedia, usamos mezcla de intermedia más rápida. Y aquellos pacientes que todavía no se controlen, pues tenemos la opción de usar bolos de insulina de acción rápida. Entonces, cada paciente es un caso muy especial. No hay recetas de cocina para cada paciente, y es decir, repetirlo. Lo que sí quiero aclararles es que no hay un solo paciente que no se pueda controlar. Todos son controlables. Si no llegan a un control, se tiene que buscar la causa, pero todos se pueden controlar. Excelente, doctor. Resumiendo esto, realmente es no se automediquen, no intenten buscarlo y busquen a un especialista que les pueda apoyar, ¿no? Porque sí, en efecto, varía totalmente, como también mencionaba en la presentación la maestra Ana Gabriela, ¿no? Desde la edad, desde el género, desde qué padecimientos adicionales tiene, como bien dice. Entonces, eso es súper importante a recalcar. Muchas gracias, doctor. Esta vez paso con Ana Gabriela. Te voy a solicitar me puedas apoyar con esta preguntita que nos hacen. Nos dicen, un familiar es diabético. ¿Qué vitaminas les puedo dar? Ya que saben que algunas no serían recomendables. Ok, en cuanto a vitaminas y minerales, todo va a depender también de qué tan bien se encuentra el paciente, si existe ya una deficiencia de alguna de las vitaminas o de alguno de los minerales. Principalmente se recomienda la vitamina D, la vitamina C, el complejo B, y en cuanto a los minerales se recomienda selenio y hierro, ¿ok? Son como de los principales. Sin embargo, se puede manejar como un multivitamínico únicamente en el caso de que el paciente presente algún tipo de deficiencia. Como tal, para mejorar el tratamiento de la diabetes, alguna vitamina o mineral que pueda llegar a ayudar no es necesario. Ahorita lo que se está utilizando para mejorar los niveles o disminuir los niveles de inflamación es la curcumina, que está presente en la cúrcuma, en la raíz de la cúrcuma, o el jengibre, que también nos puede llegar a ayudar en cierto momento a disminuir la cascada de inflamación. En sí, la diabetes es derivada de la inflamación. Entonces, puede llegar a ayudarnos bastante estos micronutrimentos. Sin embargo, todo va a depender de la evaluación clínica del paciente individualizado para cada uno. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente, doctor, Sí. nos preguntan, una vez que ya te empiezas a inyectar insulina, ¿va a ser ya para siempre? Depende del caso. Hay pacientes que no han cumplido sus 10 años de diagnóstico de diabetes y por alguna razón hablemos de una infección de vías urinarias. Esta infección los lleva al hospital, se descontrolan seriamente y entonces temporalmente para mantener un mejor control, el paciente va a requerir de insulina. Y puede ser que la utilice 1 o 2 meses y ya que estén perfectamente controlados, posiblemente puedan continuar con su tratamiento vía oral. No necesariamente ya se siguen con insulina. Si el paciente llega el momento, porque siempre la pregunta es, ¿cuándo usar insulina? Hay una fórmula muy sencilla para reconocer quién ya necesita insulina, que es en el momento que el peso va para abajo y la glucosa va para arriba y no se detiene, es el momento de que el paciente requiere forzosamente de insulina. Ya perdió 4, 5, 6, 7 kilos y la glucosa de 200 pasa a 300 o 400 o más. Ese paciente indudablemente va a necesitar insulina ya y definitivamente la tiene que seguir usando. Pero la insulina es un tratamiento médico, o sea, no es un castigo.
es un tratamiento como lo hay tomado o como lo hay inyectado para otras cosas. Así es que, bueno, depende de cada caso en particular. Muy bien, muchas gracias. De igual forma, continúo. Y nos preguntan, y esta estoy viendo también en el chat y en las preguntas, que es muy recurrente, con respecto a cómo afecta la diabetes en los ojos o en la vista y en los riñones y cómo evitar que lleguemos a estos daños. Bueno, el gran problema de las complicaciones crónicas de la diabetes, como son la retinopatía, la nefropatía y la vasculopatía de piernas, brazos, es el nivel de glucosa que mantiene el paciente. En México hacemos diagnóstico de diabetes como con 5 años de retraso. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de acudir al médico. Y aunque sabemos que nuestros padres son diabéticos, no lo hacemos. Y resulta que cuando a mí me hacen el diagnóstico, resulta que yo ya tengo 5 años de ser diabético y no lo sabía o no lo quería saber. Esto va dañando poco a poco la circulación, la va tapando. Ese es el gran problema, que la circulación se tapa en los ojos, en el riñón, en el cerebro, en el corazón, en las piernas, en todo el cuerpo. Entonces, solo es el producto de un mal control y ya vimos que el 80% de los diabéticos en México están descontrolados. Entonces, ¿qué esperamos a futuro? Que desarrollen complicaciones. Esta es la razón, el tener hemoglobinas glucosiladas por arriba de 6.5 y entre más altas, más posibilidades de complicación. Claro. Doctor, y encaminado con esa última frase que dijo, por aquí en el chat nos están preguntando que mencionó los niveles que una persona normal, sin diabetes, debe mantener, pero nos preguntan cuáles son los niveles de glucosa que debe mantener una persona diabética. Bueno, depende de la hora a la que se tome la glucosa. En ayuno, lo más que debe tener una persona es 130. Después de cada comida, tomamos 2 horas como promedio. A las 2 horas de desayunar, de comer o de cenar, lo máximo a lo que deben de llegar es menores de 60 años, máximo 160. Mayores de 60 años, máximo 180. Entonces, si ustedes ven, amanezco con 130, pero no debo rebasar 180, es un rango muy estrecho de 50. Sobre eso se debe mover mi glucosa todo el día. Entonces, esos son los niveles para el paciente que ya es diabético. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Y ahora, maestra Vega, vamos con la pregunta del millón que tienen muchos aquí, ¿no? Ok, si ya soy diabético, pero sienten esa necesidad que deben comer cosas dulces, ¿qué se puede comer sin que tenga tanta azúcar? Claro, y esta es una realidad, o sea, los pacientes normalmente diabéticos vienen acostumbrados de una dieta o de una alimentación muy alta en azúcares, justamente por eso el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda que empiecen a tener una mejor calidad de alimentación. Entre ellas está aumentar la cantidad de verduras y de fruta. También vi por ahí, alguien preguntaba sobre por qué las frutas no, o qué frutas sí, qué frutas no. La fruta como tal tiene su propio azúcar que se llama fructosa. En palabras sencillas, el cuerpo no necesita absolutamente nada para absorberla. Entonces, absorbe la fructosa y la fructosa puede aumentar los niveles de glucosa normales en el cuerpo. Entonces, una persona que desayuna un cóctel de frutas con yogur y granola y aparte le ponen miel, es una bomba de azúcar. Entonces, tiene que haber alguna restricción en cuanto a la cantidad de frutas que se coman y yo principalmente les sugiero que únicamente coman 3 raciones al día. No se trata de eliminarlas, porque esto tampoco es correcto, pero sí de disminuir la cantidad de frutas que se comen al día. Hay pacientes que llegan y me dicen, es que ya me comí medio kilo o 1 kilo de uvas porque tenía mucho antojo de dulce. Pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de ir racionando las cantidades durante el día, que en ningún momento del día tengan demasiada hambre porque el cuerpo y la mente va a reaccionar de esa manera, van a buscar las cosas dulces.
Entonces, principalmente hay algunas estrategias que nosotros utilizamos de cambiar, porque la mayoría de las veces es ansiedad lo que tienen. Entonces, más que buscar lo dulce, nos vamos para corregir aquellas situaciones de ansiedad que pueden llegar a aumentar un poquito la necesidad de comer alimentos dulces. Entonces, yo digo que sería hacer un equilibrio entre los alimentos, evitar ayunos prolongados, comer un poco más de fruta, un poco más de verdura e ir evitando definitivamente todo lo que son postres, bollería, o azúcar, o jugos de refrescos, o aguas de estas como Gatorade, ¿no? Muy bien. A comer frutas, ni modo, aunque no les guste a muchos esa respuesta. Y, doctor, igual nos preguntaban, ¿qué tan cierto es que el uso crónico de metformina eleva la creatinina? No, no hay relación. La metformina casi siempre es la base del tratamiento en el paciente, a menos que el paciente haga intolerancia al medicamento, que es básicamente manifestado por diarrea. Si el paciente no tolera el medicamento, entonces se debe suspender. Y justamente la gente lo relaciona con daño renal porque la metformina se debe suspender cuando estamos en una fase 3 de la falla renal. Ya no se debe utilizar porque puede generar un problema conocido como acidosis láctica y esto lleva al paciente al hospital. Entonces, si el paciente se reconoce con insuficiencia renal, ya no debe usar metformina. Pero esa es la razón, no que la metformina genere la falla renal. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y por aquí también continúo. Nos están preguntando aquí en Zoom, ¿la diabetes gestacional se quita una vez que se da a luz? Bueno, la diabetes gestacional puede ser un evento exclusivo del embarazo. Sin embargo, si la persona tiene antecedentes familiares de diabetes, papá, mamá, hermanos, existe una posibilidad del 30% de quedar con diabetes a partir de ese momento. Entonces, sí existe esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Paso con la maestra Vega y por aquí nos preguntaban, de acuerdo a lo que comentabas del cúrcuma y el jengibre, si es mejor en raíz que en polvo. Ya, definitivamente sí es mejor en raíz. O sea, en raíz tanto la cúrcuma como el jengibre guardan todas sus propiedades al momento de tener la cáscara. La cáscara en sí es una protección para no estar en contacto tanto con el oxígeno como con la luz, que normalmente son como los agentes que llegan a modificar las propiedades que nos pueden regalar estas raíces. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo a mis pacientes es que se coma como tal la raíz, ya sea rallada, ya sea cortada o cualquier, pero preparada en el momento. Al final, el polvo como tal ya llevó un proceso, ya llevó un procedimiento que puede llegar a disminuir estas propiedades, a menos que sean en cápsulas. O sea, en cápsulas todavía se mantiene un poquito todos los beneficios que nos pueden aportar. Pero si nos vamos que lo natural es mejor y que ahorita nos vamos a basar en que tanto es mejor como es más fácil de conseguir, como es más barato, pues la verdad es que las raíces como tal nos pueden llegar a funcionar mejor en la alimentación día a día. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, por aquí nos ponen, ¿qué pasa cuando ya un paciente geriátrico evoluciona a pie diabético y presenta llagas por el alto consumo de glucosa? ¿Ese problema es irreversible o aún está a tiempo de salvar ese problema? Bueno, yo creo que todo paciente que llegue a la tercera edad tiene como posibilidades las complicaciones circulatorias de las extremidades inferiores. Y un paciente que tiene una úlcera que no sana correctamente, es un paciente que lo más probable es que tiene una circulación afectada en la microcirculación. Aquí lo que tenemos que hacer es
saber cuál es el historial de control de diabetes de este paciente. Y segundo, tal vez tengamos que hacer estudios complementarios para establecer si el paciente amerita o no de un tratamiento con angiología. A veces, destapar la circulación, que es un procedimiento heroico, puede salvar esa extremidad. Más que hacerle tratamientos de afuera hacia adentro, tenemos que hacer un tratamiento de adentro hacia afuera, que es destapar el vaso que está tapado en la pierna y entonces restablecer la circulación, y esto seguramente salva la extremidad. Muy bien, doctor. Y justo con lo que menciona, también vi en el chat que nos estaban mencionando encaminado con el especialista en angiología, si se debe acudir con él durante la enfermedad, ¿no? O bueno, durante este padecimiento que es la diabetes, o hasta que existe algo que hace detectar que deben acudir. O sea, ¿cómo saber que deben ir con el angiólogo para prevenir que exista esto? Bueno, nosotros los internistas estamos muy habituados a fungir como directriz en el tratamiento de un paciente con diabetes. En el Centro Integral de Diabetes aquí en Hospital Puebla, lo que hacemos es que el paciente acude con nosotros, hacemos una evaluación integral y si requiere de la participación de cualquier especialista, en ese momento nosotros, pero siempre tiene que ser bajo la evaluación de un director especialista. En este caso, el internista, estamos muy habituados a hacer ese tipo de procedimiento. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Encaminan al paciente para saber hacia dónde dirigirse, ¿no? Es importante conocer eso. Yo creo que hacemos las últimas 2 preguntitas. ¿Sí? Sé que todavía hay muchísimas más, que cualquier cosa igual en nuestras redes si nos gustan preguntar y les respondemos las que hayan quedado en duda. Una es para la maestra Vega con respecto a si se puede, si les das permiso de comer chocolate sin azúcar. Todo va a depender también de la etiqueta nutricional. La etiqueta nutricional es básica para los pacientes con diabetes. En consulta se les enseña cómo leer la etiqueta nutricional y que sepan distinguir entre aquellos alimentos que son light o aquellos alimentos que no tienen azúcar a aquellos alimentos que realmente les pueden ser benéficos, ¿no? Hay ahorita la diferencia entre el chocolate sin azúcar, que sí tiene azúcar, y el cacao como tal, o sea, el cacao libre de todos los azúcares, ¿no? Los pueden encontrar en diferentes productos, pero todo va a depender de la cantidad total de azúcares que tenga y el tratamiento que se le está dando al paciente. Si el paciente es alguien que ha ido bajando de peso, que su hemoglobina glucosilada está dentro de lo normal, se pueden dar ciertas aperturas en la dieta para que el paciente no la tenga tan restringida, que es parte también del tratamiento nutricio, que no se queden únicamente con una dieta muy cerrada, ¿no? Sino que también se pueda hacer la apertura hacia nuevos alimentos. Pero sí, definitivamente ahorita en el mercado tenemos una gran cantidad de alimentos y el chocolate sin azúcar hay muchas veces que es engañoso porque sí tiene. Entonces, como tal, el cacao que viene en la sección de diabéticos de los supermercados, ese sí lo pueden consumir, ¿ok? Todo depende de lo que tenga dentro, ¿no? Porque también si es un paciente que tiene colesterol alto y es una crema de cacao que tiene aparte muchas grasas saturadas, pues definitivamente es un alimento que no se le puede permitir al paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Es que estaba por aquí intentando encontrar que sí se puede de esas partecitas. Doctor, y las últimas 2 preguntas. Una es, ¿qué relación hay con la hipertensión? Si gusta, y ahorita le hago la última. ¿Me apoya con su micrófono? Perdón. Sí hay una relación muy estrecha entre hipertensión y diabetes. De hecho, un buen porcentaje de los pacientes diabéticos primero fueron hipertensos o una vez que se establece la diabetes,
desarrollan hipertensión arterial. Esto tiene que ver con el síndrome metabólico y las causas que lo generan. Y digamos que por lo menos el 30% de la población tiene hipertensión y diabetes al mismo tiempo. Entonces, a veces un hipertenso hay que buscar diabetes, o sea, porque puede ser el paso a seguir. Y lo mismo, un paciente que es solo diabético, hay que buscar que no tenga hipertensión arterial, porque las cosas muchas veces están francamente relacionadas. Muy bien, doctor. Y por último, es la última pregunta, que es sobre mitos y realidades, ¿no? ¿Es mito o realidad que se puede desencadenar diabetes por una situación de estrés o un tiempo prolongado en el que se encuentren estresados? No, bueno, la gente lo ha relacionado a que me volví diabético por un susto. La diabetes ya venía. La diabetes finalmente se desarrolla lentamente en el individuo asintomático. Y finalmente, el estrés solo es la gota que derrama el vaso, pero el vaso se fue llenando gota a gotita. Y finalmente, algo que genera mucho estrés acaba por desencadenar la diabetes. Pero no, el estrés por sí mismo no es desarrollador de diabetes. Muy bien, podemos estar tranquilos, doctor. Sí. Muy bien, pues les agradezco de verdad muchísimo el tiempo que nos brindaron el día de hoy. Creo que se resolvieron muchísimas dudas que la gente tiene respecto a esto, que es tan común, más común quizá de lo que queremos pensar, como mencionaba, doctor. Entonces, les agradezco a las personas que estuvieron conectadas. Tuvimos una participación activa, es decir, en vivo, de 250 personas conectadas. Entonces, les agradecemos también muchísimo su tiempo. Recordarles que estamos haciendo estos seminarios de forma semanal por ahora y les estamos notificando vía redes sociales, tanto Facebook Instagram, nuestros temas a continuar. La próxima semana tocan un poquito tema especialidad de trauma y ortopedia. Ya el día de mañana les lanzo cuál va a ser el tema como tal, entonces igual bienvenidos en caso de que pudieran acompañarnos, y les acabo de dejar aquí en el chat el link en el cual van a poder encontrar en la página de Hospital Puebla todos estos seminarios guardados para que ustedes puedan compartirlos o revisarlos en caso de que requieran recordar algo que hayamos mencionado, se quedan ahí por cualquier cosa. Entonces, igual también los invito a que visiten la página del Centro Integral de Diabetes en Facebook por si tienen alguna duda o por si quisieran acudir con nosotros, que llevamos todo el tratamiento multidisciplinario. Ahí en Facebook nos pueden encontrar como Centro Integral de Diabetes. Ahí se los dejamos por aquí. Para que lo puedan buscar. Y cualquier cosa, pues, estamos ahí pendientes. Doctores, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.